Ahora lo que vamos a crear es un recurso para hacer una actividad de una tarea. Entonces, una tarea es un trabajo, un deber que el profesor le va a proponer, le va a indicar a los estudiantes que deben desarrollar y entregarlo por el aula virtual. Básicamente es una de las actividades que más se realizan por este medio, porque por ahí vamos a recibir todos los archivos de entrega y por ahí habrá fechas de entrega, límites de entrega, donde todos los estudiantes podrán ver si han enviado o no han enviado su tarea y podremos calificarles. Entonces, activando aquí la edición, en la sección donde se permite activar el aula virtual aquí, o en la sección del menú de navegación en la parte de acá abajo, yo al momento de tener activa la edición puedo añadir una actividad o un recurso. En este caso añadiré, como indica aquí, una tarea. Tengo un pequeño módulo de información que me dice lo que puedo hacer, qué nomás pueden hacer los estudiantes sobre esta tarea. Agregaré esta tarea y le daré un nombre. Por ejemplo, digamos que este es el primer deber que voy a recibir por aquí. Les puedo poner una descripción de lo que quiero que hagan o lo que tienen que hacer en esta actividad. Puedo añadir un archivo. Bueno, antes de la descripción estaba la descripción y sería bueno poner siempre que esa descripción se muestre en la página para que todos los estudiantes que vean ahí lean la descripción. Si es que me falta algún archivo que no he subido como recurso y se necesita para esta tarea, puedo añadirlo aquí y cuando entren a la tarea también pueden descargar el archivo que yo les dé. En esta sección de disponibilidad es una de las que más se utiliza para programar las fechas de entrega. Entonces, como dice aquí, las entregas estarán habilitadas desde, por defecto suele tomar la fecha presente, pero yo puedo permitir que entreguen tareas desde una fecha hasta otra fecha, no necesariamente de la fecha presente. La fecha de entrega es cuándo será la fecha límite de recepción de los documentos y después de eso, pues se considera que ya se han entregado y el profesor empezaría a calificar. Hay otra sección que se llama fecha límite y no suele estar habilitada. Cuando yo le habilito, entonces aquí yo puedo configurar cuál es la fecha límite. Por ejemplo, aquí digamos que la entrega va a ser el 14 de abril hasta las 0 horas. Entonces yo podría limitar que exactamente el 14 de abril a las 0 horas es la fecha límite de entrega también. Eso significa que el estudiante después de las 0 horas ya no va a ver el link de entrega, ya no va a poder entregar el documento y no podrá subir. Si yo no habilito esta opción, en cambio el estudiante después de la fecha límite sí podrá subir su tarea, sin embargo aparecerá un mensaje de retraso, de entrega atrasada y yo podré ver cuando califique que la entrega fue atrasada. Depende ya de cada uno de nosotros qué opción queremos poner. Yo he tenido casos en los que al poner la fecha límite, siempre los estudiantes suelen tender a subir los archivos en la última hora, en la última fecha, en los últimos minutos. Y a veces por problemas de conexión se les pasa el tiempo y no pudieron subir el archivo. Y luego comienzan a contactarse, a pedir, a solicitar que el tutor les abra nuevamente el aula virtual y todo ese tipo de inconvenientes. Así que en la actualidad yo suelo evitar poner la fecha límite y dejar solo la fecha de entrega porque ahí pueden subir atrasados y de todos modos yo sé si el archivo fue atrasado porque el aula virtual me informa. Sin embargo, si es que yo deseo no recibir después de una fecha, pues simplemente la activo. En los tipos de entrega, aquí tenemos los tipos de entregas que puede recibir el aula virtual. Lo más común es la recepción de archivos, tanto archivos como podría dejar solo PDFs. Depende de cómo quiera recibir el archivo de entrega en mi caso. También otra opción es activar el texto en línea, en cuyo caso, en lugar de recibir archivos, podrían escribir ahí en una ventana de texto el archivo la respuesta de la tarea que les haya puesto ahí. Por ejemplo, puede haber puesto como tarea contestar una pregunta con sus palabras y es más fácil activarles una ventana de texto. Los archivos de subida, tanto para archivos de OneNote o para archivos de otro tipo de archivos, están limitados a 2 megabytes, aunque uno puede bajar el tamaño si quisiera que no fueran tan grandes.
Se puede habilitar un límite de palabras cuando yo selecciono que ellos, por ejemplo, contesten por medio de un párrafo escribiendo ahí en la computadora unas palabras ahí. Puedo limitar la cantidad de archivos que quiero que puedan subir y básicamente ese es el método de entrega de los archivos. Luego está la retroalimentación. Por defecto normalmente podemos tener una hoja de calificaciones externa, que es una hoja de Excel, una hoja de cálculo que puedo hacer, bajándome todos los trabajos, calificando, subiendo comentarios y subo todo y eso va a actualizar directamente los comentarios de retroalimentación en la calificación a los estudiantes, para que sea para mí un poco más fácil y rápido calificar. O si no, la opción que está aquí de comentarios de retroalimentación significa que yo calificaré tarea por tarea y escribiré ahí cuando califique un comentario que sirve para indicar y retroalimentar al estudiante porque he hecho una calificación. Si activo, por ejemplo, la opción de archivos de retroalimentación, puedo subir un archivo donde tengo mi calificación, porque le he calificado así, y el estudiante lo verá ahí. Si yo activo esta opción que dice comentarios en línea y la dejo así, me permitirá que cuando suba esta hoja de calificaciones externas se actualicen automáticamente los comentarios de calificación. En la configuración de la entrega, normalmente hay tres opciones. La primera que dice que se requiere una aceptación por parte del usuario de la entrega. Normalmente están en no, no. Si yo le activo esta opción aquí, el estudiante tiene que presionar un botón que dice, ¿está seguro que va a enviar la tarea? Y si no presiona eso, pues no lo confirmará. Si no está esta opción, entonces simplemente el estudiante subirá la tarea y esa tarea se enviará. Esta opción es útil para cuando los estudiantes quieren subir archivos de borrador y finalmente, cuando ya tienen finalizada la tarea, deciden enviarla para calificación. De otra manera, si son archivos definitivos, simplemente bastaría con dejar en no. Las condiciones de entrega, sí, igual. Si yo activo la opción sí en la condición de entrega, significa que los estudiantes tienen que hacer clic en una sección que les va a aparecer en la que les dice que el trabajo es de su autoría, a excepción de las secciones que deben estar debidamente referenciadas. La reapertura. Normalmente nunca está por defecto, significa que una vez que el estudiante envía la tarea, ya la envió. Y si quiere volver a enviarla, tiene que pedirle al tutor que la envíe. Puedo poner de manera manual o automática hasta aprobar. Si pongo estas otras opciones, el estudiante puede enviar y volver a enviar y volver a enviar hasta que considere que ya envió, que llegó la fecha límite de envío o hasta que logra esta calificación para aprobar según la calificación que yo le pongo. Puedo poner una cantidad de intentos, por ejemplo, aquí, manual, 3 veces como mucho el intento, podría ser un ejemplo. La configuración de entrega por grupos. Aquí en el aula virtual, en otra sección se mostrará, se puede crear grupos. Entonces, si yo he creado grupos ya de los estudiantes, yo puedo poner que la tarea sea entregada por grupos. Esto puede ser útil para manejar directamente el aula virtual por grupos, o si no también, simplemente puedo permitir que la carga sea individual y el profesor ya sabe qué grupos pertenece a cada estudiante. Si le activo la entrega por grupos aquí, entonces puedo poner, hay que ser parte del grupo para realizar la entrega de los grupos que se haya creado. Puedo poner que no. Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Aquí me va a salir que no o que sí, pero cuando cree un grupo. Aquí en los agrupamientos me van a aparecer los grupos que yo deberé crear. Aquí, como no he creado todavía ningún grupo, sale la opción ninguno. Si no está entrega por grupos, la entrega será individual. Los avisos. Entonces, normalmente los avisos no están activados los dos primeros. Yo puedo activarlos y lo que hará esto es mostrarle ventanas emergentes a los estudiantes, indicándole que entregó tanto al que califica, que ya ha entregado, que ya se entregó fuera de plazo el archivo. Y la que suele estar por defecto es notificar a los estudiantes. Entonces el estudiante sabe que entregó su tarea. Aquí en la calificación
hay el tipo de calificación que yo puedo manejar. Puedo poner que la tarea no es calificada, ponerle una escala, que puede ser una escala decimal o con valores que yo puedo asignar después en los métodos de calificación. Puede ser por puntuación, que es la escala más sencilla, el tipo más sencillo, como ven es directamente un punto. En cambio, cuando pongo una escala, puedo calificar con letras A, B, C, D y a esas letras darles un valor después. Si le dejo, por ejemplo, por puntuación, aquí pongo cuál es la puntuación máxima de la tarea. Yo he aprendido con el paso del tiempo, por ejemplo, a calificar todas las tareas sobre 100 puntos y después, cuando hago el cómputo, le doy una ponderación a cada tarea. Me resulta fácil calificar sobre 100, ya que no debo usar decimales, me limita eso. Entonces, por ejemplo, un trabajo que tenga 9.5 sobre 10 es más fácil poner aquí 95 y me da más rango de calificación, pero ya depende de cada profesor la calificación. Los métodos de calificación me va a decir cómo voy a hacer. El método más común es simplemente leer el archivo, calificarlo bajo mi criterio y darle un puntaje, y esa es la calificación simple directa. Tenemos dos métodos más avanzados que son la guía de evaluación y la rúbrica de evaluación, que son métodos basados en calificación con criterios de calificación. Si yo activo la guía y la rúbrica, debo crear, como se indicará luego, crear una rúbrica, crear una guía en la que yo debo ir llenando cada selección de calificación. La categoría también se debe crear aparte categoría si es que es necesario para indicar a qué categoría puede pertenecer a esta calificación. Por ejemplo, pueden ser tareas, pueden ser exámenes, si es que necesito darle una calificación. Puedo poner aquí una información para el estudiante de cuál es la calificación mínima para aprobar. Entonces, qué sé yo, aquí el estudiante si yo le pongo 50, por eso tiene estas opciones acá arriba en la que podía hacer intentos aquí hasta aprobar, porque yo le doy una calificación mínima que debe obtener. Después de la calificación para aprobar, que es básicamente los métodos, las configuraciones más simples que se deben hacer, tengo los ajustes del módulo. Primero que esté visible, por defecto siempre está visible, pero puedo ocultar también esta tarea. Poner para grupos separados o para grupos visibles en el caso de que tenga grupo. Obviamente aquí los agrupamientos me aparecerán. Y aquí el número ID. Este número ID, si quiero, le pongo algún valor o si no, lo pondré luego. Resulta útil poner este número ID porque con este número se le asigna una etiqueta a esta tarea que me servirá para luego configurar la calificación de las tareas. Entonces, si no lo hago aquí, lo puedo hacer posteriormente. Pero, por ejemplo, yo le voy a asignar el ID, se va a llamar tarea 1. Puede llamarse como quiera, una combinación de palabras alfanuméricas ahí, que me permitan identificar, hacer solamente una banderita de identificación de esta tarea. Básicamente, esas serían las configuraciones más básicas que debo hacer para cargar una tarea. Una vez que he puesto esto de aquí, puedo guardar cambios y mostrar o guardar cambios y regresar al curso. Entonces, si me voy a la unidad 1, aquí ya se creó el deber. Aquí está la descripción de lo que deberían hacer en esta tarea. El estudiante vendrá aquí y él verá un link para entrega de tareas. La entregará, la enviará y le saldrá un mensaje de envío. A mí, en cambio, como profesor, al entrar a la tarea, me sale este resumen. Me dice cuántos participantes son, cuántos han enviado, cuánto está para calificar, cuál es la fecha de entrega, cuánto tiempo queda. Ahora, como en esta aula vacía que estoy presentándoles no tengo calificaciones, podemos ver una aula pasada para que vean cómo se recibe. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta tarea, había configurado una tarea y aquí se ve. Entonces había 8 participantes, los 8 han enviado, ya no tengo pendientes por calificar porque ya los califiqué. Aquí está la fecha de entrega y bueno, está la tarea disponible ahí. Al momento de que yo ya quiera calificar, porque ya ha pasado las fechas de recepción, pongo aquí ver y calificar todas las entregas. Y voy a ver aquí que cada estudiante ha enviado la tarea.
Me marca, como ven ahí, enviado. Este estudiante ha enviado 2 horas después de la fecha. Todos los otros han enviado a horas normales. En este caso ya están calificadas porque yo ya las califiqué. Y puedo ver acá en el menú todos los archivos que ellos me han enviado para bajarlos o verlos aquí y comenzar a calificar. Incluso acá tengo un resumen de los posibles comentarios que he puesto y de las calificaciones que he hecho. Eso ya veremos más adelante cómo se pueden hacer diferentes formas de calificar en modo de resumen. Y si yo quiero calificar, pues directamente entro a la calificación de cada uno de ellos. En la primera vez que aparezcan estos, aquí dirá calificar. Como aquí yo ya he calificado, aparece la opción de actualizar la calificación. Aquí están los datos de la entrega, entonces yo puedo saber cuándo envió, a qué horas envió, cuándo fue el último archivo que envió, bajar el archivo aquí, dándole clic se descargará y podré calificarlo. Aquí está la calificación que he puesto. Aquí los comentarios de retroalimentación que yo le quiera poner al estudiante. En este caso era una tarea con método de calificación sencillo, simplemente por puntuación y con comentarios de realimentación. Notifico al estudiante, puedo decir que sí o que no, le notifico. Y cuando yo le guarde la calificación, este mensaje le llegará al correo electrónico del estudiante y le dirá que su profesor ha calificado, ha hecho una realimentación. Él puede venir acá y ver la calificación que tiene y ver incluso cuando ya está porque le he dado tal calificación. Y puedo guardar y mostrar el siguiente estudiante y seguir así avanzando y calificando todos los demás. O puedo detenerme en un momento, guardar y volver más adelante a seguir calificando esta tarea. Y puedo actualizar las calificaciones si es que fuera el caso de que me equivoqué, que considero necesario recalificar, en fin. Así puedo ir configurando más tareas, más tareas. Estas tareas ya se van creando y lo importante de asignarles un puntaje y también de asignarles un número ID, como les mencioné antes, es que se puede usar la herramienta de calificaciones que está aquí en el panel de navegación, hasta abajo en las herramientas de administración. Aquí están las calificaciones. Si yo me voy a las calificaciones, aquí aparecerán los estudiantes y aquí están las tareas que he ido creando. Entonces ya está la primera tarea del deber 1. Podemos ver de una aula vieja, por ejemplo, cómo van apareciendo las tareas y se van actualizando solitas. Entonces, al momento que yo le califique y ya tenga una lista de estudiantes aquí, van a aparecer la tarea de configurar el perfil personal. Es una tarea que suele venir por defecto aquí. Entonces, por ejemplo, en una clase pasada que tengo aquí, puedo ver las diferentes tareas que se van programando y van a ir apareciendo a medida que yo les vaya creando. Y con la calificación que yo le ponga al momento de hacer la evaluación, pues aquí se irán actualizando solitas. Estas calificaciones me servirán después para poner aquí una fórmula de cálculo y que el aula virtual solita me vaya computando y calculando la nota total de los estudiantes. Además, que en esta sección de calificaciones, el estudiante puede ver sus calificaciones al mismo tiempo que yo le he calificado. Apenas he calificado, él puede comenzar a ver aquí todas las evaluaciones que va teniendo, el cómputo total, y también de esa manera el estudiante se da seguimiento a cómo evolucionan sus calificaciones y no debe estar esperando a que el profesor le notifique que ya tiene ciertas calificaciones. Es mucho más rápido y sencillo para el estudiante.